En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan al celebrar esta Eucaristía, ya sea presencialmente con el área litúrgica o desde sus hogares para cumplir con este precepto dominical. En esta Eucaristía, queridos hermanos, les invito a que pongamos las intenciones de nuestro corazón en las manos del Señor, para que si es su voluntad, las lleve a cumplimiento. De igual modo nos unimos por la intención de nuestra comunidad parroquial, por la salud de Meni, Tonina, Alejandro, que encuentren pronta recuperación y fuerzas para continuar sus actividades cotidianas. También pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano Agustín Rodríguez en su tercer aniversario, para que el Señor lo tenga ya contemplando su rostro, a sus familiares les dé fortaleza y esperanza de congregarse con Él algún día en la inmortalidad. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, en un momento de silencio reconozcamos que somos pecadores. Tú que has venido a sanaros de corazón contrito, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Porque tú eres el Cordero, que el pecado del mundo quitas. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Porque solo tú eres santo, solo tú Santísimo Cristo, y con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra los hombres paz. Oremos. Señor Dios,
fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá quien quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación y participamos de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios.
reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamó a sus 12 discípulos. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los aspectos más importantes de Dios por su pueblo es el anhelo de siempre cuidar de Él. Es un Dios que desde el comienzo de la humanidad, de la creación, al ver que este hombre ha optado renunciar a este proyecto de salvación por un egoísmo, por un querer ser como Dios, nos lo narraría el Génesis, ¿no? El fruto que les abriría el entendimiento, el querer ser como Dios. Este Dios ha buscado todos los medios para buscar y encontrar lo que se había perdido. Y este Dios es un Dios que a lo largo de la historia de la humanidad no es un Dios escondido, no es un Dios lejano. Es un Dios que nos muestra su cercanía de muchas maneras. Por eso no duda en decirle a Moisés que ese pueblo que ha liberado de la esclavitud del faraón es su heredad, es el legado, es lo que él ha elegido para él. Y en ese legado estamos todos nosotros, los creyentes, incluso los no creyentes, porque Dios no hace distinción ni de raza, ni de lengua, ni nacionalidad, ni color de piel. Dios ve el corazón del hombre. Y este anhelo de Dios a lo largo de la historia de la salvación se ha ido fraguando, concretando en diferentes aspectos de la misma historia de la humanidad, al grado incluso de hacer lo más grande por nosotros, entregar a su Hijo único para darnos salvación. Por eso la epístola que hemos escuchado nos da a entender que la gloria ya está ganada, porque alguien nos ha redimido, porque alguien nos ha dado la capacidad ¿de qué? De acceder a esa gloria. Un justo pagó la cuenta de todos los pecadores. Ahora pues, este Dios, que es un Dios cercano, ve la necesidad de su pueblo. Y en los ojos de Cristo, qué bella analogía ha puesto, ¿no? Después del sermón de la montaña, ya que vuelve a su ordinariedad, por así decirlo, que baja a la realidad, después de haber dado una ardua catequesis de 3 capítulos, se encuentra que las multitudes están descarriadas,
que estas multitudes están desamparadas, extenuadas, se compadece de ellos. No en un sentido de lástima, porque uno puede decir, ay, pobrecitos, no. Siente esos sentimientos, los hace suyos, los asimila y no tarda en decirle a sus seguidores, miren, estas ovejas andan como si no tuvieran pastor, andan descarriadas, andan desanimadas. Y es una realidad latente la que podemos vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora por la realidad que estamos viviendo. A lo mejor ya nos hemos cansado de esta realidad. A lo mejor ya no encontramos la luz al final del túnel y empiezan las dudas, empiezan los malos pensamientos hacia el sistema, hacia la misma enfermedad que es un mito, que no existe. Parece que estamos viviendo las mismas palabras de Cristo el día de hoy. Pero Cristo no se queda solamente con un lamentarse, un empatizarse por esa comunidad, sino que dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores, que envíe estos rayos de luz, estos hombres de palabras esperanzadoras, de animar al pueblo, de decir, ánimo, vamos a pasar de esto. Ahorita puedes sentirte agobiado, puedes sentirte agitado, pero aquí está la gracia de Dios. Pero para eso Dios hace llamados, y a ese llamado no podemos resistirle. Tenemos que ofrecer nuestro corazón, tenemos que responder. Es cierto, rogamos para que envíe trabajadores a su mies, pero si yo no estoy dispuesto a trabajar, eso me hace un poco hipócrita, falso, del estar pidiendo que otros hagan lo que yo me tengo que hacer. Nadie hará por nosotros lo que yo no haga por mí, lo que yo no haga por la humanidad. Por eso el mismo Cristo nos muestra en el Evangelio que empezó a llamar a hombres concretos, y podemos ir poniéndole apelativos, características a cada uno de ellos. Pedro, este hombre que era muy ajetreado, que siempre era muy arrebatado al tomar alguna determinación, al opinar, era alguien como que muy determinante, como que se creía muy soberbio, perfecto, ¿no? Y al final pues encontramos a un Pedro humilde del Evangelio de Juan, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Estos Boanerges, hijos del trueno, su mismo seudónimo nos da a entender cómo eran, hasta el traidor. Dios llama a lo largo de la historia hombres concretos, con cualidades, con características específicas. Y no siempre somos los más gratos a los ojos de la humanidad, pero recordemos, Dios no ve las apariencias del hombre, Dios ve lo que hay en el corazón. Por eso este llamado nos dice, van a ser estas instrucciones. No nos dice, pues que les vaya bien, a ver cómo pueden a cuidar de este rebaño, a ver cómo pueden acercar a estas ovejitas al redil. No, da ciertas instrucciones. Consuelen a esas ovejas descarriadas, anímelas a continuar, congréguelas a todos en la casa de Israel, en un solo redil. Esa es nuestra misión. Y ahora con los medios de comunicación, qué bien nos estamos ayudando para llegar a lugares a los que antes no llegábamos como iglesia, Este rogar por la mies también implica que yo debo de ser un portavoz de este mensaje, de este llamado que Dios me ha hecho. Por eso, hermanos, confiemos en la gracia de Dios. Confiemos de que si Él ha puesto su mirada en nosotros, es por algo. Tienes mucho que dar al Señor. Tú puedes ser ese guía, ese pastorcillo que alguien puede seguir, claro, sin tomar ningún atributo, ni una, vamos a decirlo, apropiarme esta misión sabiendo de quién ha sido encomendada, ¿no? Pero tú puedes ser un modelo, un estilo de vida para alguien, incluso que lo puedes acercar de nuevo a la fe. No dudes de tu capacidad, no dudes de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Estos discípulos, créanme, a estas alturas del partido no tenían un ministerio muy definido. No tienen una formación que a lo mejor un sacerdote actualmente tiene de 8 o 10 años. Probablemente los discípulos ya tenían un año, año y medio con Jesucristo cuando empezó toda esta travesía de irse a predicar nación por nación. Pues eso mismo Cristo nos dice, confía. Si yo te he elegido, si yo te he llamado y te he instituido para que vayas a cuidar, a congregar ese rebaño, confía en mí. Decíamos en el Salmo, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. El Señor es el que nos ha llamado.
Así que como pueblo respondamos a esta voz. Recordemos que las ovejas conocen la voz del pastor, sabe quién les está hablando. Este Dios pues hoy nos congrega a celebrar la fe, a tener esperanzas. Estamos extenuados, estamos un poquito preocupados por la realidad. Tranquilos, vamos a seguir escuchando la voz del pastor. ¿Qué nos está diciendo en esta contingencia? Es importante caer en la cuenta de que de esta experiencia no podemos seguir iguales, No podemos seguir a lo mejor con una mediocridad de vida en el ámbito cristiano, en el ámbito de la fe, de la mediocridad de dar a Dios lo que le sobra. Es tiempo de hacer una introspección, reflexionar en el corazón y decir, ¿qué me va a dejar esta pandemia? ¿Cómo yo puedo ser llamado por Dios y cómo puedo responder a ese llamado? ¿Cómo puedo ir tras las ovejas que están descarriadas, que están extenuadas, que están cansadas? Que el Señor nos conceda la gracia ante todo, hermanos, de responder con fidelidad a este llamado. Es cierto, muchas debilidades, fragilidades hay en el corazón del hombre, pero Dios es nuestra fortaleza. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Que este Dios, pues, tan preocupado por su rebaño, por nosotros, sus ovejas, podamos escuchar su voz, la voz del buen pastor, y sabiendo que Él nos quiere cuidar, que nos ha congregado como una nación santa, como una estirpe elegida, con un sacerdocio real, podamos responder con fidelidad a lo que nos haya encomendado. En el servicio sacerdotal, desde casa, como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, que a ese llamado que Dios nos ha hecho, podamos responder con alegría y prontitud, puesto que la misión es mucha y los trabajadores pues somos pocos. Que juntos podamos pues congregarnos en un solo rebaño para seguir gozando de los cuidados, de las atenciones del Supremo Pastor. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido en nuestros ojos y sabe cuáles son las verdades necesarias ante los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo, especialmente en esta contingencia sanitaria. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza, para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Oremos también por los que están lejos de sus hogares, para que nuestro Señor les conceda un feliz viaje, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy se han reunido en nombre de Cristo, de nuestro párroco Fernando, y su indigno ministro, yo, su servidor, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones les sean siempre agradables. Oremos. En un momento de silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signos visibles de la nueva realeza de tu reino, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo.
tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio de nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Esto que te doy es mi paz, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo, es mi razón, es mi canto y mi oración. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mi sueño, es mi gozo, es mi llorar, el esfuerzo de mi caminar. Toda mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, Él es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Invito a todos nuestros hermanos que siguen la Eucaristía por la transmisión de las redes sociales de nuestra parroquia, que van a ofrecer su comunión espiritual, se unan en el silencio de su corazón a esta oración que voy a presidir. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz domingo y buen inicio de semana. Al Señor elevo mi canción, al nacer el sol, al Señor por fin me alabaré. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo. Señor de la vida, aleluya, construye en el reino de Jesús. Tienes también alabar a nuestro Dios. Venga tú de luto, hermano, aquí. Acerca a Jesús como único Señor. Déjalo que se transforme en ti. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo. Señor de la vida.